Hola a todos, estoy aquí para la mini clase de Piscis. Tenía tiempo sin hacer una mini clase y les pido disculpas, pero hoy vamos a hablar del signo, el último signo del zodíaco. Estamos ya por entrar al mes de Piscis. Eh, Acuérdense que el año astrológico no es igual al año calendario. El año astrológico empieza con Aries, que es el signo número 1, que es ahorita en abril, y cierra obviamente con el signo número 12, que es Piscis, ¿no? Entonces, primero para entender el signo, entender algunas de las cosas básicas de este signo. Lo primero, el elemento, él es el elemento agua, junto con Cáncer y con Escorpio son los tres signos de agua. Acuérdense también que el agua, el elemento agua, es el elemento relacionado a las emociones, a todo lo que es lo blando, la parte blanda, la emocionalidad. Y Piscis además tiene mucho de espiritual. Los tres signos de agua tienen también mucho de intuición, ¿verdad? Como que esa capacidad de leer las emociones del otro. Cáncer es el signo más relacionado a la madre, al hogar, y es la intuición de la madre. Escorpio, el signo tal vez más relacionado en cuanto a relaciones a pareja, a compromisos, digamos, que asumimos. También una intuición muy fuerte, y sobre todo lo que tiene Escorpio es como esa gran capacidad de leer lo que el otro no está mostrando, porque Escorpio es el signo del oculto. Y finalmente Piscis, que es el signo del subconsciente, es como esa tercera fase. De hecho, esos tres signos y las tres casas que rigen nos dicen mucho sobre el mundo psicológico y subconsciente de la persona, ¿ok? Piscis, y que rige además la casa 12, tiene que ver con el subconsciente, tiene que ver con incluso lo que a veces no estamos conscientes que sabemos o que tenemos, ¿no? Es muy intuitivo por eso, porque como que ve las cosas o siente las cosas antes de que ocurran. La frase de Piscis es yo creo. Entonces también está muy relacionado a todo lo que es la espiritualidad, la religión, las creencias. Piscis él es el signo de la espiritualidad, de todo lo que también de alguna manera no se muestra, pero tal vez es un poquito menos desconfiado que Escorpio, y es un poco más desde el punto de vista de la elevación y sobre todo de la trascendencia, ¿ok? Elementos importantes de Piscis, como les digo, esta es un signo de agua, es un signo además mutable. ¿Qué quiere decir mutable? Que es el que se adapta. Piscis se va adaptando a las situaciones, es como el pececito tal cual, va como que nadando, sigue como que moviéndose, no le gusta la confrontación. Piscis es un signo, como todos los signos mutables, son más de adaptarse a la situación, y a veces les cuesta un poco como que confrontar y decir las cosas como en el momento que las tienen que decir. No les gusta el conflicto, entonces son personas que o las personas con energía Piscis suelen evitar el conflicto, ¿ok? Piscis además es el signo, como les digo, el número 12, entonces se relaciona no solamente a toda esta parte del subconsciente y de la intuición, que es uno de sus fuertes, siendo además su frase yo creo, sino que además se relaciona a los finales y a los cierres de ciclo, a dejar fluir. Piscis, parte de la misión o de lo que nos trae Piscis es un poco esa energía de saber soltar, dejar fluir, dejar que algo drene fuera de nuestra vida, y sobre todo no buscar controlar, porque el pececito, como se va adaptando y prefiere no confrontar, prefiere también no controlar, no le va a gustar controlar. No que de alguna manera las personas con energía Piscis no tal vez digan algunas cosas como un poco manipulación o un poquito persuasión, al final está dentro del eje del pensamiento, y además los signos mutables tienen muchísimo esta inclinación hacia la persuasión, para no decir manipulación, y hacia como que de alguna forma van como metiendo su opinión a lo que las demás personas están diciendo o están haciendo. No lo van a hacer frontalmente, no van a hacer como por ejemplo un signo fijo que te lo va a decir, digamos, de frente, pero sí van a ir poco a poco como que metiendo su idea, su forma de pensar y su visión, ¿ok? Entonces, signo de agua, condición mutable, es el último signo del zodíaco, el 12, rige la casa 12, que se relaciona al subconsciente, y el pececito va nadando en el agua y nos enseña un poco sobre que hay algo más allá, ¿verdad? Que hay una fe, que hay una religión, que hay una espiritualidad, y además que hay algo sobre saber dejar que algo salga de nuestra vida, sobre saber que algo debe fluir de nuestra vida. Ok, ¿cuáles son entonces las características de Piscis? Ya las dije un poquito, ¿verdad? Piscis es un signo muy emocional, muy sensitivo, es un signo de la intuición. Entonces Piscis siempre sabe como las cosas, no solamente las personas de Sol en Piscis, sino los que tienen mucha energía Piscis. Son personas que saben un poco las cosas que van a pasar. Tienen una intuición muy fuerte, tienen una gran capacidad y son muy olvidadizos, ¿verdad? Tienen fama de olvidadizos. Yo siempre digo que Dory, la de Buscando a Nemo, es exactamente el arquetipo de Piscis, ¿no? Como que va nadando y vive en el ahora.
Y una persona que de estas cercanas a mí, que es Piscis, me decía como que, oye, es que siempre tengo muy mala memoria. Yo digo, claro, pero eso es mucho lo que le permite al pececito estar en el ahora y conectar con la intuición. Porque la intuición al final es eso, es conectar con el ahora, es estar muy atento a lo que está ocurriendo alrededor. Como Piscis siempre tiene esa antena prendida y está como percibiendo las energías de alrededor, las personas Piscis suelen tener mala memoria porque están muy en el momento presente, ¿ok? También son un poquito, tienen fama de ser un poco torpes y como que, porque están como conectados entre el mundo tangible y el mundo intangible, ¿sabes? Son como ese puente tal vez entre el subconsciente y el consciente. ¿Ok? Entonces puede que anden un poco así como desconectados en ocasiones, ¿verdad? De hecho, Piscis, una de las cosas que necesitan las personas con energía Piscis es desconectarse, es encontrar esos momentos de conectar consigo mismos, porque como son una antena y están como todo el tiempo percibiendo las energías que están alrededor, pueden en ocasiones sobrecargarse y necesitar un poco ese espacio de soledad, de meditación. También cuando hay mucha energía Piscis es bueno que la persona haga meditación o que encuentre como de alguna manera esa vía para tener ese escape de toda la energía que va absorbiendo porque son la esponja, la antena. ¿Qué más características Piscis? Bueno, pueden como en esto de vivir en el ahora, en este momento, en esto de estar presentes, pueden ser a veces un poco dispersos, digamos, en la vibración baja de Piscis está esa dispersión puede faltarles foco, como que les falta ese foco, esa constancia, esa continuidad. Todos los signos mutables a veces pasan como de una cosa a la siguiente sin terminar, ¿no? O sea, así como que los mutables, acuérdense que son los que se van como adaptando, que son Piscis, Sagitario, Virgo y Géminis. Entonces ellos, los signos mutables en general, puede costarles a veces como que cerrar un ciclo y empezar el siguiente, porque van como que moviéndose por el proceso y van como que poco a poco abriendo pequeños capítulos y los cierran a veces después. Piscis tal vez al ser el de agua es el que más le cuesta cerrar, porque incluso parte de la misión de Piscis es cerrar, es aprender a soltar. Las personas con mucha energía Piscis les puede costar soltar porque tienen como mucha empatía de lo que lo que el otro necesita de ellos. Entonces pueden pasar como de tema en tema y les cuesta un poco cerrar o concretar, son dispersos. ¿Qué más así tienen? Una gran empatía. Son un signo muy sensible, de verdad se conectan mucho con lo que es la emoción y de hecho la concentración y la memoria de Piscis son emocionales. ¿Qué quiere decir? La memoria selectiva del pisciano tiene que ver con cómo se sienten. Ellos se van a recordar de algo y se van a conectar con algo desde la emoción. Entonces, una persona, por ejemplo, Piscis, en cierto tipo de trabajos o en cierto tipo de relaciones que no conecte con ellos emocionalmente, posiblemente la descarten, posiblemente vayan al siguiente. Por el contrario, cuando se conectan emocionalmente con algo, sea laboral o sea personal, les cuesta muchísimo desconectarse, porque Piscis, como les digo, además trabaja el subconsciente, entonces a Piscis a veces le cuesta un poquito tomar esa conciencia y digamos ser inteligente. Yo siento que es una inteligencia emocional la de Piscis y para mí es una inteligencia incluso más poderosa que la intelectual o la tangible, pero le cuesta a veces ser un poco racional, tal vez es la palabra, sobre relaciones o sobre trabajos que conecta con ellos emocionalmente. Entonces puede haber un proyecto, por ejemplo un trabajo, que tal vez no les está dando lo que necesitan o no les está reconociendo el esfuerzo, pero como ellos están conectados emocionalmente, ellos siguen entregando y siguen entregando. Otra característica de Piscis es justamente la entrega. Como Piscis es el signo número 12, está muy consciente de lo que los demás necesitan de ellos y no les es difícil entregar. Más bien les es difícil cortar un poco ese flujo de entrega que tiene Piscis. Piscis, el opuesto es Virgo, signo de tierra claramente, es el que le complementa. Acuérdense que los signos, el complemento perfecto del signo que tenemos o de la energía de un signo es su signo opuesto. Virgo lo que tiene que aprender de Piscis es un poco a relajarse, es un poco a saberse fluir y también utilizar su intuición, no pensar tanto. Acuérdense que Virgo es yo analizo, entonces está todo el tiempo analizando y Piscis es yo creo, entonces que más bien se va a la creencia, a la intuición y hacia la fe. Entonces Virgo tiene que aprender de Piscis un poco eso, a relajarse y a como irse por lo que cree, irse por la fe, creer que las cosas pueden salir bien. Y lo que Piscis tiene que aprender de Virgo es foco.
Sí, es un poco hacer, porque Piscis a veces se queda en ese mundo de la nebulosa, en esa idea, en la fantasía, que es otra característica Piscis. Piscis ve siempre como lo mejor de cada situación y a veces se tiene que dar algunos golpes bien duros para cuando lo trae un cable de vuelta a tierra, ¿no? Entonces, pero lo que Virgo le enseña a Piscis es foco, es manifestar, es ser un poco más tangible, es bajar a tierra esas cosas que tal vez está pensando y que tal vez está sintiendo, ¿ok? Entonces, el signo por definición de la fe, del subconsciente, de la intuición, de la fantasía, pero también de la trascendencia, porque primero me lo tengo que imaginar para poder luego buscarlo, para poder luego ir por eso. Al final, la mejor versión de Piscis tiene mucho que ver con entender qué es lo que tiene que trascender. Entonces, concretando tal vez un poquito esto de la misión de Piscis, cada signo tiene una misión y se complementan muy bien, por eso yo creo que es tan sabroso entender todos los signos, porque entonces uno conoce a alguien y ya entiendes o entiendes una energía de un signo, entonces ya ves cómo hace falta esa energía dentro de un grupo, dentro de un país, dentro de una familia, dentro de un hogar. La energía de Piscis tiene mucho que ver, como les digo, con la trascendencia, con conectar con la emoción y con la emoción colectiva. ¿Ok? Acuario es más mental, es el otro signo social, son dos signos que son mucho de conjunto, son los últimos dos signos, entonces están como muy conscientes de los demás, pero Acuario es más mental, es la idea, lo que he venido hablando ahorita incluso con toda la energía acuariana. Piscis es la emoción colectiva, es lo que todos tenemos que hacer, es la espiritualidad en conjunto y donde nos une una misma forma de sentir, una misma forma de creer en algo. ¿Ok? Entonces la misión de Piscis tiene mucho que ver con esa trascendencia, con esa elevación, con conectar con la emoción y con saber que hay algo más allá, que hay algo más allá de lo que podemos ver y de lo que podemos tocar. Piscis nos ayuda a conectar desde lo que no se ve, desde lo que solamente se siente, ¿ok? Y eso obviamente trae una elevación espiritual y trae como un sentido y un propósito de lo que podemos hacer y de lo que podemos alcanzar, ¿ok? Entonces, esa es mucho la misión de Piscis. La otra misión de Piscis es saber, sobre todo para los piscianos, los que tienen mucha energía Piscis, como les decía, saber cerrar, saber soltar. Piscis a veces cae en el tema del mártir, el que carga con las penas del mundo, de su familia, de su hogar, de su pareja. Y es aprender un poquito a decir, esto no es algo con lo que yo tenga que cortar, que cargar, y saber entonces cortar. Un poco también les recomiendo, como siempre, que revisen cuál es la energía Piscis en su carta. Voy a hablar solamente de los signos, de los planetas personales. Sol, Luna y los planetas personales, si los tenemos en Piscis, un poquito cuáles son las características que nos traen. Obviamente el Sol en Piscis, acuérdense que el Sol siempre tiene algo de misión, lo que tengo que hacer, concientizar y de mente racional. Las personas con un Sol en Piscis vinieron a hacer un poco el bálsamo, tal vez de su grupo, vinieron a tener una vida que entra en contacto con lo espiritual, que entra en contacto con las creencias. Hay algo de sanar, lo que es el eje Piscis-Virgo, siempre tienen algo de sanación, ¿ok? De salud, pues, pero la salud Piscis o la sanación Piscis es más emocional, es más espiritual que, por ejemplo, la salud Virgo, que hay muchas personas que tienen carreras médicas con energía Virgo en su carta, ¿no? Entonces, Piscis viene a sanar un poco, sanar algo propio o algo, sobre todo a tratar de sanar a su círculo, a su alrededor, tal vez sanar un patrón familiar, tal vez ser un poco el sanador de su grupo social. El Sol en Piscis, bueno, son personas que tienen estas características al máximo, suelen ser un poco dispersas, un poco distraídas, pero son esa persona que todo el mundo le gusta, que todo el mundo cae, que se lleva bien con todos. ¿Por qué? Porque van en coherencia, digamos, con lo que, o sea, saben como de alguna manera conectar desde lo profundo, conectar desde la emocionalidad. Es eje de pensamiento y es eje de intuición. Hay muchas personas, por ejemplo, me vienen a la mente Steve Jobs y Albert Einstein, que eran Sol en Piscis y son personas que conectan con una inteligencia intuitiva por encima posiblemente del promedio, ¿verdad? Y fíjense, estos dos personajes que les digo que no obedecían mucho a las reglas, son un poco disruptivos, porque el pececito se mueve como en otras frecuencias distinta a la frecuencia más terrenal o a la frecuencia más intelectual. Entonces son personas con mucha inteligencia, pero es una inteligencia un poco distinta, es una inteligencia como intuitiva, no necesariamente son los que mega estudiaron, o sea, tal vez son las personas que sencillamente como que saben algo más allá y no sabemos muy bien de dónde proviene ese conocimiento, obviamente vibrando alto. Vibrando bajo, a veces el Sol en Piscis tiende un poquito a la victimización,
lo que les digo del mártir, y puede a veces dejarse llevar tanto por la corriente que le falta un poco de ímpetu, toma de decisiones y como que es muy pasivo posiblemente, ¿ok? La luna en Piscis, este es el rey de la intuición. Las personas con la luna en Piscis saben leer a las personas, leer las situaciones, pero o sea, no tienen ni siquiera que hacer un esfuerzo, incluso más que el sol. Porque la luna, acuérdense que es en general el regente de la intuición, entonces son personas con una intuición altísima, muy aguda, muy perceptiva, pero tal vez son incluso más pasivos que los de Sol en Piscis, porque acuérdense que la luna es todo lo femenino y es las emociones, entonces son personas que se pueden poner mucho en la situación de sufrimiento. ¿Ok? La luna en Piscis hay que tener mucho cuidado con el tema de las cargas que tomo, porque la luna es la madre, es el amor, entonces es un amor sufrido, es un amor sacrificado. Y la relación con mamá de las personas luna en Piscis tiene que ver con eso, una mamá que sufrió de alguna manera, que tuvo una vida difícil, estaba sufriendo y entonces ellos también perciben el amor como sufrimiento y les puede costar conectar como con vibraciones altas de lo que es amor. Luego Mercurio en Piscis, bueno, Mercurio es un signo, es la parte mental de nuestra carta y comunicacional, entonces son personas que conectan también mucho con la intuición. Mercurio no está tan cómodo en el agua porque Mercurio es como rapidito y en el agua se camina lento. Pero las personas con Mercurio en Piscis tienen, por ejemplo, una comunicación muy suave, muy empática y como muy inclusiva, digamos, como que vamos a incluir a las personas, ¿ok? ¿Qué más tiene Mercurio en Piscis? También una intuición muy alta, sin embargo, a veces puede irse, es el que más tal vez se puede ir hacia la fantasía, hacia cómo ver las cosas como quiere verlas, por encima de cómo realmente son. Entonces, Mercurio en Piscis tiene que tener atención con esto de cómo está realmente viendo las cosas. Y no dejarse tal vez enamorar por una fantasía bonita. Marte, bueno, con Venus en Piscis son personas que obviamente disfrutan mucho todo este tema de lo mágico, de lo religioso, de lo espiritual, o sea, porque acuérdense que Venus es el deseo, es el disfrute, y posiblemente van a buscar de alguna manera experiencias y relaciones que conecten desde este tema espiritual y este tema emocional. Les va a costar mucho conectar con cosas que no tengan como un cierto sentido enamorado, por así decirlo de una manera, como romántico. Finalmente Marte en Piscis no está nada cómodo, porque acuérdense que Marte es la acción, es como yo actúo, su regente es Aries, entonces es el guerrero. Y si tengo Marte en Piscis, no va a actuar, ese guerrero nunca va a atacar. Entonces, las personas con Marte en Piscis, a pesar de que pueden tener esta conexión, digamos, con lo mágico y con lo trascendental y con la intuición, les puede costar a la hora de tomar una decisión como que arrancar hacia la decisión, arrancar hacia lo que hace falta hacer. Entonces puede que, obviamente depende del resto de la carta, pero puede que les cueste un poco tomar como que un curso de acción. Finalmente, ¿para qué es bueno el mes Piscis? Que va a empezar ahorita pronto y bueno, cuando vean este video siempre estar atento al mes Piscis. El mes Piscis, al ser el último mes del año astrológico, es un buen mes para cerrar. Eso es lo mejor que podemos hacer. Obviamente, mucho desde la intuición, desde esta conexión que les estoy diciendo con algo más allá, es un buen mes para trabajar qué me ha dejado el año. Había un comediante muy bueno que decía que Piscis en el año nuevo le escribe una carta al año, porque es ese pensamiento romántico de Piscis, es ese pensamiento de que hay algo más allá. Pero entonces es un buen mes para conectar un poco con eso que está más allá, para entender tal vez las lecciones, no tanto lo que me quedó de manera tangible o lo que me quedaron los logros o los hitos importantes en la vida más intelectual o más material, sino más bien los hitos importantes en la vida emocional. Entender qué me ha dejado el año, qué aprendí, qué es distinto en mí a cuando el mes anterior, el año anterior o este mismo mes el año anterior. ¿Cuál ha sido mi evolución y mi crecimiento a nivel emocional? Y como siempre, como les digo, Piscis es una energía de cierre. Su regente es Neptuno. Neptuno, donde tenemos a Neptuno en nuestra carta, puede que haya mucha transformación y puede haber un poquito esta tendencia a idealizar las cosas, ¿no? Este año además está bastante fuerte este mes de Piscis porque tenemos a Neptuno en Piscis, o sea, Neptuno se tarda muchos años, creo que son como 10 años en cada signo, pero en este momento está ahí y por un buen tiempo. Obviamente el Sol va a pasar por ahí y va a activar a ese Neptuno, y además Neptuno está muy activo porque está en tensión con los nodos del karma. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay algo que tengo que soltar para poder acceder a mi evolución. Y eso lo estamos viviendo bastante a nivel colectivo. Entonces, entender que este mes es bueno para cerrar, es bueno para meditar, es bueno para entender lo que aprendí. Y un poco qué me llevo, así como cuando cierra el año calendario, que digo, bueno, ¿cuáles son mi lista de intenciones? ¿Por qué no hacer una lista de intenciones? Yo haría una lista de lo que aprendí
como les digo, a nivel muy emocional, de qué me llevo al siguiente año astrológico y de qué no me llevo. Porque al final, como les digo, Piscis es el último signo y siempre su energía tiene que ver con algo que tengo que dejar fluir, pues. No es tanto, cuando hablamos de Escorpio, tal vez es un cierre un poquito más frontal, como es Escorpio, un poco más intencional. El cierre Piscis es un cierre más pasivo, más mutable, más me voy adaptando, como que mira, esto realmente lo voy a dejar de hacer y lo voy como soltando, ¿verdad? Entonces es un buen mes para justamente empezar ese proceso de soltar o cerrar algo, tal vez de esta manera, como déjame hacerlo cada vez menos, una relación, tal vez llamar menos a la persona, o un trabajo, un proyecto, y de repente decir, creo que le voy a poner menos energía a esto. Y el cierre pisciano no es un cierre tal vez tan drástico, sino es un poquito más calmado, pausado, paso a paso, pero es un buen mes para entender qué es eso que no debe ya seguir en mi vida y tal vez quitarle poco a poco energía e irle poniendo energía obviamente a lo que me doy cuenta que sí tiene espacio en mi vida y que sí necesito incluso, ¿ok? Entonces, bueno, feliz por empezar ya, feliz mes de Piscis. Vamos cerrando el año astrológico, nos preparamos para el mes de Aries, que es todo lo contrario, es el mes de los inicios, es el mes de lo drástico, es el mes de las decisiones, el mes del guerrero. Y bueno, ir soltando, seguir nadando e ir soltando poco a poco lo que no quiero o lo que me doy cuenta que ya no merece mi energía y ya no necesito en mi vida. Entonces, espero verlos la semana que viene en la próxima mini clase. Chao.